¡Grabando! El chef cual Ratatouille cocinó su mejor plato en París, con 4 triples en los últimos 3 minutos. El mejor tirador de la historia en una forma sublime y letal bajó su primer oro olímpico. Mi nombre es Felipe, a mi lado Carlos, y esto es NBA Chileno, el podcast, capítulo 6. Queremos agradecer a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, en YouTube, le dan me gusta, comentan y comparten nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en esta aventura. También queremos agradecer a SX Wear, nuestro auspiciador. Si a tu equipo le falta camiseta, con toda la facha y con toda la pinta, SX Wear te la hace. Adictillas, chiquillos, streetwear, moda, sneaker, Adictillas. Síganos en Instagram. Y a lo que vinimos a hablar de lo que pasó en los Juegos Olímpicos. Al hueso. Tuvimos un campeonato hermoso, lleno de figuras NBA, lleno de equipos bastante potentes, lleno de equipos que fueron a conquistar lo más alto del podio. Y gracias a un chef inspirado, letal, Estados Unidos nuevamente se queda con el oro olímpico y deja en segundo lugar nuevamente a Francia. Estados Unidos en una finalísima con Francia que destacó por el buen juego, destacó por el movimiento estratégico de los jugadores, especialmente en Francia. Sí, un Estados Unidos plagado de estrellas y con 3 jugadores que dentro del tiempo se convertirán en leyendas: Stephen Curry, LeBron James y Kevin Durant. Sacaron una foto muy parecida a la icónica del Dream Team del 92. Sí, y anduvieron bastante bien, sobre todo en el cierre de semifinal y final. Tuvimos un campeonato bastante entretenido, partidos muy interesantes, sorpresas muy que no veíamos por encima que podían hacer el tipo de campeonato que hicieron. En 3 grupos. En los 3 grupos, el grupo de la muerte, Canadá, Australia, Grecia y España. El grupo del local, Francia, Alemania, Brasil y Japón. Y el otro grupo que finalizaba el grupo C, Estados Unidos, Serbia, Puerto Rico y Sudán. Sudán, que estuvo a punto ahí de... Sudán, que para mí fue la sorpresa. Para mí fue la sorpresa en relación al modo de juego de Sudán. No me esperaba que fuese un equipo tan complementado, que jugaran tan bien en equipo y que esto de la inspiración por la bandera le hiciera mostrar el nivel que tenían. Me sorprendió la cantidad de triples que mete Sudán, la cantidad de rebotes ofensivos que tomó Sudán y el porcentaje altísimo de tiros libres que terminó la primera fase de Sudán. Lamentablemente le tocó un grupo complejo y no pudieron pasar a segunda ronda. Y con una estrellaza que es Carlik Jones. Sí. Demostró demasiado. Un juego muy sobre la media de su equipo, liderando el equipo también junto a Gabriel, y creo que fue una sorpresa muy grata. Creo que también hay algo relacionado con el patriotismo, como hablábamos en algún momento, donde cada vez que ellos juegan se paralizan las guerras internas que tiene Sudán, y creo que esa motivación igual inspiró harto. También ahí teníamos a... Sí. En el grupo C también teníamos a Puerto Rico, que yo creo que fue una de las decepciones en relación no a que no iba a clasificar, sino a la forma de juego que tuvo Puerto Rico. Sí, muy apagada, no se notaba tan aguerrido como lo que vimos en los preolímpicos. No sé si es porque estaban de local en los preolímpicos, pero se notó de una forma muy apagada, poco pasional. Todo lo que destacamos creo que faltó de esos partidos. Mira, en sí Puerto Rico entregó grandes brillos, pero siento que en el partido de Sudán, cuando se lesiona a José Alvarado, cuando cae y se tuerce el tobillo prácticamente solo en un rebote, ahí anímicamente Puerto Rico se derrumbó. Siendo que estaba el partido para poder pelearlo, ya con un José Alvarado lesionado, creo que el gran fuego de Puerto Rico se fue apagando a poco. Exacto. Y creo que ese fue el partido clave. Los otros partidos prácticamente entre comillas, se entregaron en muchos momentos y eso fue también un peso grande. Sí, contra Estados Unidos hasta el primer cuarto dio pelea, el segundo cuarto ya empezó a jugar un poco un básquetbol menos físico y eso les pasó la cuenta.
y bueno, Estados Unidos pasó la máquina. Y bueno, tampoco pensábamos que podía clasificar, pero sí quizás por ahí meterse un mejor tercero. Yo creo que por ahí va la decepción de Puerto Rico. Exacto. Y por el otro lado, que también Sudán dio la sorpresa, que no esperábamos un equipo hasta 2 meses antes de los Juegos Olímpicos, no esperábamos un equipo que diera tanta batalla. Exacto, era muy físico, poco inteligente, entre comillas. Y en el grupo C pasó Estados Unidos y Serbia. Exacto. En el grupo B también estuvieron peleadas las cosas, bastante peleadas. Alemania, Francia, Brasil, Japón. Y acá también tenemos otra sorpresa. Sí, o sea, Japón. Más que Japón, Brasil. Brasil. Más que Japón, Brasil. No, ya. Acá tenemos otra sorpresa. Sí, Japón. Ya, acá tenemos otra sorpresa, Brasil. Brasil, que en la nómina no lo teníamos para meterse por el mejor tercer puesto. Y por otro lado teníamos a un Japón que le dábamos un poquito más de esperanza. Dentro del papel y dentro de los partidos que se dieron, creo que Japón tuvo una polémica arbitral muy grande contra Francia. Y eso, aparte de los resultados que estaban teniendo, también le escaló hondo en el ánimo, o sea, Exacto. en las emociones que ellos podrían demostrar en los otros partidos. Acá una sorpresa gigante, o sea, Watanabe nadie lo tenía... Nadie lo tenía o sea, en la pintura, o sea... Kawamura nadie lo tenía dentro de los libros de nada, o sea, no pensamos que iba a demostrar tanto enfrentándose a Francia, donde él era más bajo que todo el equipo francés prácticamente. Sí. Y demostrando un gran básquet, liderazgo, que creo que yo lo esperaba más de Hachimura o lo esperaba más de Watanabe, que tenían más... Que Hachimura también tuvo problemas en relación a lo que comentábamos en el capítulo anterior de no adaptarse bien al juego FIBA, o sea, cometer errores. Igual, dentro de la salida de ese partido del quinto foul, hay también polémica. Ese partido contra Francia, contra el local, hay muchas polémicas que podrían haber cambiado toda la estructura de lo que se venía en adelante. Exacto. Quedando 2 segundos, hay un triple por parte de Francia que lo mete y cobran un foul que no existe. Exacto. Y ahí en adelante el equipo francés que hasta el momento estaba de local y con el agua hasta el cuello, respiró y pudo ir a la larga. Exacto, consiguió una larga ahí, Strizel, que cuando lanza frente a Kawamura, uno que otro comentario decía que lo toca justo antes del salto, por eso no se ve el roce, pero yo veo que no hay un roce más fuerte de lo que pudo haber más adelante que no cobraron. ¿Cachai? Pienso lo mismo, y es más, pienso que el foul en relación a poderlo haber tocado antes no implica una posición tan fuerte para poder cobrar el foul. O sea, es mínimo el roce, si es que lo hay, es mínimo el roce. Y más bien lo cobran por la presión del público, puede ser, porque Francia es local, porque Francia tenía que pasar, porque si perdía con Japón se complicaba mucho. Todo, sí, complicaba todo y complicaba a los otros equipos también del Y grupo. los factores económicos que también tienen que ver con las entradas de que si juega Francia o juega Japón. Sí. Es parte de, creo que los japoneses pagaron el noviciado en ese sentido, en poder también respetar la distancia en relación a los alegatos. Creo que Japón fue uno de los más perjudicados dentro de estos juegos y eso también hace que el equipo japonés llegue con otra mentalidad o con otro tipo de fortaleza mental a enfrentar el último partido. Sí, y ahí vimos netamente a todos los personajes Slam Dunk jugando y muchos de nosotros estábamos ahí como apoyando más a Japón que a los franceses. No estábamos ni ahí ni con Wemby, ni con Gobert, ni con ni un weón que no fuese chino. No, japonés. Que no fuese japonés. Choque de cultura, weón. Que tuviera rasgos orientales. Pero creo que fue un lindo momento respecto a cómo se vieron las redes frente a esta situación. O sea, la mayoría de la gente prefería apoyar a los japoneses, haciendo las comparaciones correspondientes con Slam Dunk, cómo jugaban cada uno de los jugadores. Lo mismo que pasaba con Kawamura, que era bajo y lo asociaban mucho a Ryota. Sí, ese pintado, el que más se parecía. Sí, entonces todo eso, Hachimura, el japonés negro que se parecía al gorila. Ahí estamos, ¿viste?
Entonces fue... Pero Japón igual pagó el ser tan... bueno, es parte de su cultura también el tema del respeto y el poder aceptar de cierta forma el cobro arbitral. Pero creo que en esa altura en relación a en qué momento estaba viviendo el partido, podrían haber hecho algo más, podrían haber pedido un challenge, podrían haber pedido que la revisaran, pero como vimos en la mayoría de los partidos, como los árbitros no se dejaban influenciar en relación a los entrenadores o a los alegatos. Exacto, o sea, igual vimos hartas polémicas, algunas que fueron más notorias como esta, sí, otras que de repente pasaron más desapercibidas y en algunos casos, algunas que ni siquiera repitieron por la tele, o sea, preferían ausentarse de la polémica, mostrando una clavada de hace como 4 minutos atrás, antes que una jugada media extraña que había pasado hace segundos. Y es cuático como Francia, que era tenía que ser el mayor protagonista de esta historia, pasó una fase de grupos muy al ras, muy compleja, jugando para atrás en realidad, en el sentido de que ellos mismos no podían cuajar y buscando la estructura. Los 3 primeros partidos creo que Francia eso es lo que hizo, buscó un equipo titular que se pudiera acoplar. Sí, o sea, igual es extraño porque estuvieron buscando, llega el primer partido y todos los buenos titulares para afuera casi, uno que otro ahí del banco para adentro, y como que eso les funcionó. O sea, los buenos que venían de la banca tenían más ganas de jugar que los que estaban asegurados dentro del equipo titular en un principio. Sí, pero de todas formas pudo clasificar en un grupo que compartía con Alemania, que Alemania también es el campeón del mundo, y clasificó segundo en ese grupo. Y en este grupo también se da la sorpresa que decíamos anteriormente: Brasil clasificó tercero, ganándole el partido a Japón y metiéndose en una fase de cuartos que no muchos esperaban. O sea, dentro de los clasificados, no muchos veían a Brasil. O sea, más de alguno comentó por ahí en nuestras redes que estáis hablando, si Brasil tiene chapa. Bueno, hace no sé cuántos años que Brasil no está teniendo un equipo que sea sostenible para una competencia como es un mundial o como es los Juegos Olímpicos. O con una gran figura. Pero figuras que también en los últimos partidos en el último partido de grupo, y que en los partidos que vino después en la clasificatoria de los octavos, de los cuartos, salieron a relucir. ¿Cómo se llama este weón? Este camión que estaba en el poste. Felicio. Cristiano Felicio. Ese camión culiado se echó en un momento el equipo al hombro. No sé cómo lo pararon, pero lo pararon. Y el último partido jugó mucho. Contra Japón. Mucho triple de Brasil contra Japón. Yo creo que dentro de la clasificación eso es lo que sacó a relucir Brasil. Mucho triple, mucho movimiento para poder tener un tiro abierto solo y echar a pelear a los camiones abajo para empezar a pescar rebotes. Exacto. Me sorprendió la cantidad, sobre todo el primero y segundo cuarto contra Alemania, la cantidad de rebote ofensivo que pescaron entre Díaz y Cristiano. Tenían bastante complicado a los camiones alemanes. O sea, sí, fueron al choque, Thaís, a Frank, a los hermanos que muchas veces se metían abajo. Los complicó en demasía. Pero a Brasil yo creo que le faltó un poquito más de físico y un poquito más de cabeza fría, sobre todo en los momentos finales. Bueno, Alemania tiene lo que en algún momento explicamos, que tiene un juego muy estructurado. No se aburren, o sea, ellos saben que en algún momento les va a salir la jugada, no rompen tanto la jugada como tienen un base bastante marcado. Exacto, y entonces generan esto, ellos esperan y en el momento preciso intentan dar como el punzazo. Sí. Cosa que cuando intentan hacer la mejor jugada. Exacto. Cosa que cuando jugaron con Francia en las semifinales no les funcionó. Pero en el resto de los partidos, si ustedes ven los partidos, en el momento que les empieza a funcionar, todos son un relojito. Entonces, creo que se sobreconfiaron de repente en algunos momentos, pero la tranquilidad y la calma que tenían les funcionó. Sobre todo en los momentos más complejos. Bueno, en el grupo B,
como comentamos, clasificó Alemania, Francia y Brasil. Y en el grupo A, en el grupo de la muerte, este grupo estuvo bastante entretenido. Canadá, Australia, Grecia y España. España, que de los 4, el que quedara afuera, en verdad podría haber sido cualquiera. En relación al poderío, Canadá estaba sobre los otros, en relación también a jugadores de NBA y en calidad de jugadores. O sea, Canadá es un equipo que da gusto ver, ordenadito, busca siempre el mejor tiro, tiene jugadores para todo tipo de posición. Y muy acoplados dentro de su equipo, o sea, ellos jugaron también el Mundial. Son jugadores que durante los últimos 5 o 6 años han estado muy comprometidos en la selección de Canadá, cosa que no ocurría en otros años. En otros años, sí. Hay clasificatorias, intentan ir a las clasificatorias. Hay una base bastante buena. Hay partidos que son en pos del Mundial, como pasó anteriormente, o pos de los Juegos Olímpicos, se comprometen con el equipo más que con la selección más que con sus equipos. Ahí hay también otro tema muy extraño, Jamal Murray. Yo no he leído nada sobre si estuvo lesionado o no estuvo lesionado, porque al principio decían que venía saliendo una lesión, que no iba a jugar durante los primeros partidos. No jugó los partidos amistosos, pero entraba y de una forma físicamente por lo menos, se veía bien, pero técnicamente no se veía bien. O sea, físicamente se veía bien, pero creo que tampoco se veía 100%. Sentía un poco que el ritmo de juego de Murray bajó mucho en esta Canadá. No tomaba tantas decisiones, no tomaba tanto el balón, tenía otros jugadores dentro de la cancha que tomaban mejores decisiones o más decisiones por los minutos que jugaban. Creo que Canadá era un ritmo bastante explosivo en relación a cuando jugaba Murray y cuando no jugaba. Entonces, creo que también va de la mano de poder acoplarse al equipo, que fue dentro de los jugadores que más esperábamos, el que menos rindió. Exacto. O sea, fue parte de la decepción de los Juegos Olímpicos. Y como te decía, o sea, nunca Canadá dio a conocer realmente si estaba lesionado o no estaba lesionado. Hasta el día de ahora le importó una mierda. Comunicarlo o no, es parte de ello, pero también uno queda con esa sensación de qué le habrá pasado. Sí, y qué pasa si hubiera estado a su 100. Exacto. Porque por lo que mostró y a simple vista algo pasaba. Y también acá está Australia, que nosotros también decíamos pensábamos que iba a clasificar, independiente sea segundo que sea yo o tercero que sea Felipe. Y Australia demostró también lo que veníamos nosotros comentando, o sea, su juego muy estructurado, buscar a Kirby, hacerlo, las pantallas que lo posicionen a él en un uno contra uno, los pases abajo a Ingles, o las pantallas para que ese ala pivot salga o ese pivot salga a lanzar. Patty Mills, que... Nada que decir, Patty Mills, nada que decir. Se retira después de estos juegos. Se retira igual que Marcelinho. Y que Rudy Fernández. Exacto. 3 de grandes valores que estuvieron en estos juegos. Rudy Fernández, que estuvo en España y que España dio pelea. O sea, sí. Este grupo, como grupo de la muerte, no nos decepcionó. Hasta el último día. Estuvimos esperando resultados de Serbia, Sudán del Sur, para ver quién clasificaba dentro de este primer grupo, que es el que nosotros más le teníamos fe que iba a salir el tercero. Y Grecia nos decepcionó. Creo que Giannis es un jugador tremendo. En la primera fase, el jugador que más promedió puntos dentro de todas estas grandes estrellas. El jugador que más se vio como pescaba el equipo y se lo echaba al hombro. Prácticamente él y Papanicolau, que era la otra mano fuerte. La mano fuerte, son raros. Sí. Papanicolau, la mano fuerte. Y le faltó. Yo creo que le faltó un jugador como Thanasis, el dios griego, como Thanasis. como Costa. Le faltó un hermano, le faltó alguien que lo hinchara desde la banca. Pero imagínate, así todo, con todo lo que le faltó a Grecia, con todo lo que demostró también el coraje de Giannis, clasificaron, se alcanzaron a meter tercero. Exacto. Igual decir que Grecia es un equipo prácticamente FIBA. Sí. Y que su juego es un juego de rol. O sea, todos los jugadores, si ustedes ven los partidos, todos los jugadores cumplen un rol. Incluso Giannis, incluso
Papanikolaou en su momento, todos cumplen un rol. No hay un jugador que sea como extraordinario que pueda acompañar a Giannis o aparte de Papanikolaou. No fuerte, sí. Exacto. Entonces, también es bacán ver un equipo donde no hay grandes jugadores que destaquen alrededor de Giannis, pero que sepan cumplir su rol y que cuando a Giannis le corresponde cumplir su rol también lo cumple, sí. Sin andar hueveando haciendo achaques de grandeza, ¿cachai? Sí, y igual es por eso que Grecia, en relación a todo su ataque, se basaba en Giannis. O sea, cuando salía Giannis se notaba mucho que a Grecia le costaba anotar. Que físicamente, bueno, Giannis fue extraordinario. O sí. sea, llegó muy bien entrenado, llegó con mucho básquetbol. Y con una mentalidad de querer ganar. O sea, eso es lo más hermoso que uno le puede destacar a Giannis, es que independiente de donde esté jugando, independiente de las situaciones que está pasando, lo único que él quiere es llegar de la mejor forma y poder rendir a ganar. Bueno, o sea, Giannis tiene una historia muy cruda por detrás. O sea, él sigue pensando que si un día deja la NBA, quizá el día de mañana va a tener que comer, así, literalmente, porque él pasó por eso. Y ahí también tuvimos a España, que fue el eliminado. Que España, que creo que dentro de lo que era defensivamente cumplió, creo que le faltó un poquito más de mejores porcentajes en la línea de 3. Creo que contra Grecia, un partido que era el más importante dentro, lo pudo ganar, pero por temas de otros resultados, cuando Australia pierde con Grecia, Grecia se mete, y por los resultados de otro grupo ya no pudo alcanzar y quedó eliminado. En este grupo pasa Canadá, Australia y Grecia, y empiezan los cuartos. Dentro de los grupos clasificatorios, dentro de los que quedaron afuera y dentro de los factores arbitrales y las polémicas arbitrales, dejamos la clasificación y nos metemos en cuarto con un partido que creo que dentro de estas polémicas arbitrales que ya estábamos arrastrando desde la fase de grupo, se puede interpretar que los árbitros todavía estaban dándole facilidades al local, y entre Francia y Canadá, que fue uno de los mejores cruces dentro del cuarto, se vio que Francia estaba ya tomando el rumbo con el equipo. Se vio que Canadá también le faltó hambre en relación a muchos jugadores, sobre todo el último cuarto contra Francia. Y también el tema de que la localía empezaba ya a hacerse presente. A pesar y que los estadios estaban completamente llenos. Exacto. Bueno, ahí hubo muchos casos en el que el roce entre jugadores, el roce entre los postes, una mano por ahí que de repente tocaba un poquito a un jugador, para un lado se cobraba muy fácil y para el otro era como casi que tenían que tirarlo a challenge, ¿cachai? A revisar. Sí. Creo que no era necesario para Francia antes en los grupos jugó como el pico Francia, en realidad encuentro yo. Tuvo muchos hoyos respecto al juego que uno esperaba de Francia, y sacó los partidos entre Japón, que fue la más compleja, y empezaron los cuartos y se renovó Francia. O sea, cambiaron jugadores que estaban en la banca, como decía antes, le dieron menos minutos a Gobert. O sea, Gobert, bueno, fue a comer banca al final. Sí. A él siempre lo he dicho, si yo estoy a disposición del equipo, a mí me da lo mismo si me ponen 10, 5 o no me ponen. Si yo puedo apoyar de alguna forma al equipo, lo voy a hacer. A él le importa una callampa lo que le digan, pero han exagerado en la prensa respecto a que él no debería estar en ese puesto. La cosa es que le quitaron minuto a Gobert, cambiaron la estructura de juego, y Francia se empezó a ver de una forma distinta, más armónica, con más fluidez dentro del campo. Vimos cómo destacó Yabusele, vimos cómo Fournier también tuvo un segundo aire, Batum, netamente un jugador que entregó cualquier tipo de liderazgo
a quien quisiera, y no por un tema que le pesaba, sino porque se estaba dando cuenta que su liderazgo quizás no estaba aportando de la misma forma y se transformó en un jugador de rol en otro ambiente. O sea, yo creo que mucho pasó por los jugadores veteranos que tiene Francia, que ya dentro de esta fase de eliminación directa empezaron a sacar la chapa que ellos tienen, el nombre que ellos tienen. De Colo, prácticamente otro jugador en que jugó muy poco en los grupos también y en las finales. Y Batum y Fournier, que un jugador clave dentro del sistema de Francia, y no solamente como jugador, sino también como una persona que une el grupo. Exacto. Entonces, dentro de eso se fue dando, Francia se fue formando nuevamente en este camino ya por cuartos, y por otro lado Canadá, que lo vimos muy desacomodado. Exacto. Lo vimos muy desacomodado en el partido de eliminación contra Francia. Creo que en algún momento se sentía que Canadá le pesó la presión, y sobre todo ya cerrando el partido cuando Francia se le está yendo, no supo definir. No, sí. O sea, creo que su fuerte, que era el tema defensivo, o sea, Canadá tiene un esquema defensivo prácticamente y a partir de ahí hacen su ataque, no lo podían desarrollar. Cuando defendían bien el contraataque, Francia lo frenaba el contraataque. Bueno, ahí quitó. Cortaba. Francia hizo mucho foul. Sí, exacto. Cortaba la transición. No permitía que fueran directamente al aro. O sea, a Chahi le caía uno y si se lo pasaba le caía otro. Y prefería que sacara el balón para tomar un tiro externo a algún poste o algún otro jugador de rol. Y ahí Canadá empezó a fallar. Exacto. Y más los pequeños cobros que de repente eran medios dudosos, también eso calentó en algún momento a los jugadores. Sí, yo creo que también la localidad es parte de, o sea, un roce en un área se cobraba y en la otra no, entonces igual te saca un poco del partido ese tipo de situaciones. Exacto, y le dio un triunfo a Francia esta llave. Yo por lo menos quedé con gusto de querer ver más a Canadá. Sí, me pasó lo mismo. Y ver también lo que venía demostrando de antes, o sea, dentro del Mundial del año pasado, buen juego, dentro de la preparación hacia la Olimpiada, buen juego, dentro de los grupos que le tocó, también se vio un Canadá sólido que le faltó mostrar. Yo encuentro que estaba de repente con el pie un poco en el freno. Esperando. Sí, me pasa lo mismo. Y perdió, le dio esta posibilidad a Francia y Francia la aprovechó para los 13. Sí. Luego del partido de Francia-Canadá tuvimos Estados Unidos-Brasil, que, bueno, el mejor equipo frente al peor tercero. Exacto. Entonces, la situación era dispareja. Brasil hizo lo que pudo, peleó con todas sus armas, fue muy físico, pero no le aguantó un partido completo. En el segundo cuarto Brasil se desarma un poco y ya entrando al tercero Estados Unidos lo rompe y pone en frente de todos su candidatura al podio, o sea, su candidatura a la medalla de oro con este partido que la rotación que pudimos ver, la rotación completa de Estados Unidos, ya con una diferencia muy muy grande el último cuarto, y creo que no hay mucho que analizar. O sea, pasó por encima y... Exacto, Goliat. Tal cual. Así. Mostró su chapa. Mostró su chapa, sus ganas de querer... O sea, ser mejor que el resto. Y demostrar también que estaban lo más vigente posible en estas instancias. Luego de eso vino Alemania... Alemania-Grecia. Alemania-Grecia, que también fue un partido entretenido. También fue un partido entretenido. A las 5 de la mañana mañana estos parisinos culiados. Sí, no se levantan temprano, weón. Menos mal tan las repeticiones. Sí. Una paja, weón. Que yo creo que Grecia sabe lo que juega, sabía lo que tenía y desde un principio quiso dar la sorpresa. Alemania un equipo muy muy parejo en todas sus líneas. Aguantó. Grecia estuvo los primeros cuartos sobre Alemania en el sentido de posesión y porcentaje de tiro,
pero ya el tercer cuarto Alemania empezó a controlar el partido. Esta Alemania, como nos comentabas tú, un poco que duerme el partido en relación a los tiempos que puede manejar Schröder, y con un equipo que juega en base a las decisiones que puede tomar el base alemán. Entonces pasa por encima más que nada por el control de partido. Grecia nunca lo tuvo mucha voluntad. Tuvo mucha voluntad. Giannis es un jugadorazo. Ahí demostró que, para mí, uno de los mejores jugadores, si es que no el mejor, de estos juegos, en relación a cómo jugó, cuánto jugó y cuál importante fue en el esquema de Grecia. Como hablábamos, o sea, se echó el equipo al hombro, todos vamos a hablar sobre eso, pero en el partido también estratégicamente cumplió su rol de distintas formas. Independiente que en algún momento le tocó atacar mucho, porque tenía que tomar la pelota e intentar que no se le escapara a Alemania, pero sí, en otras ocasiones también se dio el tener que hacer una pantalla, tener que sacar a un jugador que iba a lanzar. Entonces cumplió su función. Un jugador esforzadísimo que lo dio todo. O sea, Dios griego queda corto el sobrenombre respecto a eso, ¿cachai? O sea, lo quiso dar todo, pero Alemania pasó por encima. Alemania, que hablábamos, o sea, sale un jugador, entra otro y es como lo mismo. Tiene una estructura y creo que uno de los equipos que más parejos están dentro de su rotación junto con Estados Unidos, que es por cosa obvia. Y el otro partido... No, antes que nos vayamos al otro partido, quiero destacar también una acción que hace Giannis. Antes de los juegos, reparte su calzado a todos sus compañeros. Exacto. Qué acción más noble, qué acción más humana, y qué acción, bueno, marketing a cagar, pero Giannis, cuando lo hace Giannis, se ve de otra forma. O sea, sí, Giannis hace las cosas porque le nacen. O sea, yo no creo que Nike le hubiese dicho, oye, ¿sabéis qué? Te voy a pasar esto. No, yo creo que nació por parte de él, ¿cachai? Nació por parte de él entregarlo. Y pasó una situación voy a salir un poco del contexto, con Booker, que se pilló un aficionado con su polera en Francia, se acercó cuando lo vio con la camiseta de los Suns y se emocionó su aficionado, la persona que andaba con su camiseta. Y este weón llegó, fue al auto, le regaló un par de zapatillas. Así como, oye, ¿cuánto calzáis? Tanto, toma, justo ando con una de tu talla. ¿Cachai? Pero volviendo a lo que decís tú, Giannis muy humano. De hecho, estuvo a punto de rechazar un contrato con Nike, porque Adidas le ofreció más, pero Adidas no quiso llevarse a Tanasi. Entonces, como Tanasi es todopoderoso, el rey del contrato. No el rey del rebote, el rey del contrato. El rey del contrato. Como no quiso acoger a su hermano dentro del contrato, siguió con Nike. Bueno, y bueno, lamentablemente lo dejamos ahí en cuartos al dios griego, que creo que la próxima temporada, si llega enfocado, va a pelear, por supuesto, por ser el MVP y por estar peleando ahí dentro de los equipos que van por el título. Exacto. Y el último partido, y creo que el más entretenido y el que pasaron más cosas, y el que creo que Australia dejó pasar una gran oportunidad. Serbia-Australia por el último cupo a semifinales. Fue un partido, una montaña rusa de emociones, como diría Literal, una montaña rusa de emociones, pensando que Serbia empezó muy mal. Muy mal. De a poco los australianos tomaron el control del partido y se veía un partido dominado por los australianos. Y no fuera nada de eso, también le estaba cayendo todo. Estaban defendiendo muy bien los jugadas australianos. También la estaban haciendo muy bien. Se movían dentro del campo de una forma muy distinta a lo que vimos en los otros partidos. Y prácticamente las jugadas estaban saliendo. Estaban saliendo, sí. Y estaban yo creo que los australianos estaban de acuerdo a su plan. Todo lo que estaba en relación a la estrategia del entrenador estaba saliendo. Tenían controlado a Serbia en todos los aspectos. Serbia no le estaba corriendo la cancha y no estaba saliendo con ventaja. Estaban tomando individual desde campo de Serbia. Y eso les permitió un poco romper el partido. Pero creo que era inesperada lo que pasó después. O sea, el equipo de Serbia empezó a engranar, empezó a funcionar
Empezaron a caer los triples. Serbia lanzó mucho triple el primero y segundo cuarto, que no fue tan efectivo, pero ya después en el cierre fue una lluvia por parte de Serbia. Jokic, que como siempre es factor. Y cerró el partido. Ese hombre. Y cerró el partido. El weón que. Mi compa que hace todas las pegas, el culeado. Terminó con los últimos rebotes, bloqueo, puntos. Puta. La hizo toda. Hasta un helado fue a comprar el weón. No, y en las últimas posiciones eran Jokic y los otros que vayan a lo que salga. Exacto. Entonces, Serbia lo supo cerrar. Jokic lo supo cerrar. La estructura de juego de Serbia se basa mucho en que la pelota pase por Jokic, y no en un sentido de que pase mucho tiempo, sino que la pelota llega a Jokic y automáticamente se forma una jugada, se forma un espacio, O sea, sí. un pase abajo, un pase afuera. La idea es que cuando llega Jokic, el ataque sea lo más rápido posible dentro del momento en el que se conjuga eso. Y con un término de partido, recuerda que Serbia lo tenía ya en su bolsillo con poquitos segundos para terminar, y Australia tenía la última pelota. Uy, y Patty Mills, como que no le pesara nada, y marcado por Jokic, Sí. lanza un tiro culiado que weón por la chucha. O sea, yo lo estaba viendo ahí en la pega. No, nadie de la pega ve esta weá, así que lo estaba viendo en la pega, weón, y conchetumare, weón. Era como casi gritar la weá. Tal cual. ¿Cachai? A mí me pasó lo mismo. Yo lo estaba viendo la pega y las personas que estaban cerca de mí empezaron a ver el partido porque se fueron a largue, weón. No, Llegué a gritar y todos los weones se acercaron a ver qué estaba pasando. ¿Te pasó algo? ¿Estás herido? Sí, Mil con uno de sus últimos minutos dentro del equipo australiano. Bueno, este partido se fue a tiempo extra, y en el tiempo extra los serbios supieron dominar lo último que quedaba. Exacto. Se vio un equipo australiano bastante cansado el tiempo extra, un equipo serbio que todavía le quedaba un poquito de motor, y como los ataques de los serbios pasan por la velocidad de Jokic, muchas veces descansan también los otros jugadores. Exacto. Y así nos metemos a las semifinales. Semifinales. Las semifinales, por un lado, Francia, el local, nuevamente se topaba con Alemania. En fase de grupo se toparon, ganó Alemania. En esta ocasión, Francia llegaba con otro equipo. Llegaba prácticamente con una estructura de juego totalmente diferente a lo que enfrentaron en fase de grupo. Como si se hubiesen estado guardando los buenos buenos en la banca. Sí. como si Gobert fuera muy bueno. Aquí también vimos nuevamente a Gobert jugar súper poco. Eso sí, vimos en muy buen estado, sobre todo mental, a Víctor Wembanyama. Creo que para ser tan joven y para no tener tantos años dentro de la selección, tomó un rol fundamental, sobre todo en los últimos partidos, en poder enfocar al equipo. Exacto. Y darse cuenta que en los partidos ustedes lo ven, y a Wembanyama prácticamente lo tiraban como escolta, lo tiraban como alero, lo tiraban como pivot, a la pivot. Le faltó ser base, y de hecho fue base. En momentos le llegaba la pelota para que la conduciera, ¿cachai? De hecho, fue base. Los primeros partidos, sobre todo en la fase de grupos, tomó mucha responsabilidad de la base. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, fue un jugador que se adaptó a cada una de las weas que le dijeron, incluso en momentos que se veía muy incómodo fuera de la zona. Se vio muy incómodo fuera de la zona en bastantes momentos, y aún así, si era una petición que le hacían, se adaptó al equipo. También un jugador que sacó mucha garra a partir de esos partidos, Yabusele, que... Yabusele. Yo creo que en este ya empieza a ser factor Yabusele, sobre todo por la cantidad de rebotes que tomó Francia. O sea, ir a pelear con los camiones alemanes es complejo, y Wembanyama no tiene el físico. No, o sea... Sí tiene la estatura, sí por porte sí le puede pelear, pero por físico lo iban a complicar mucho. Entonces... No, y los box out protegían la zona. Protegían la zona, o hacían los box out para poder agarrar un rebote limpio los alemanes. Sí. Entonces, tú veías ahí a Wemby, que no, aun por muy brazos largos que tuviera, no llegaba. No llegaba. Puta, fueron muy inteligentes los alemanes. Los franceses. Chucha. Pero esta sí, es Francia. Alemania y Francia. Ya. Sí. Estoy guayando, ¿viste? Qué guay me dieron, weón.
Este llega curado a la weá. Llega curado echando la culpa. Los box out fueron fuertes. Los alemanes tienen jugadores que saben jugar en esa posición, jugadores que tienen cuerpo, como decís tú, y jugadores que saben jugar con su cuerpo. De hecho, muchas veces, pese a que tenían a Wemby adelante, se la ingeniaron un montón de veces, ya sea desplazándolo, ya sea sacándolo de la zona. Exacto, o cambiando de posición el lanzamiento. Y fue pura experiencia lo de los alemanes frente a Wemby. Por otro lado tenía a Usele, como decís tú, que empezó a agarrar más rebotes, que se despreocuparon un poco de él, y creo que eso fue importante para agarrar la confianza que agarró de aquí a lo que vino. Sí, la cantidad de segundos balones que tomó fue impresionante, sobre todo con los postes alemanes que tenían. Se despreocuparon de él, empezó a tomar rodaje, empezó a ser factor. Y en un momento los franceses sacan una diferencia de 10 que ya al final los alemanes no la pueden revertir. Francia fue bastante inteligente en poder marcar en toda la cancha a Schröder, tratar de sacarlo del partido. Se notó incómodo, se notó que de cierta forma apuraban un poco a Alemania y eso les molestó, eso les pasó la cuenta, eso hizo que Francia tomara un poco el ritmo del partido y empezara también a hacer gol en transiciones. Creo que usaste la palabra, pero más que precisa que la chucha. Tomó el ritmo del partido, algo que Alemania suele hacer, independiente que vaya abajo, toma el ritmo del partido, lo genera un ritmo para lo que ellos es muy cómodo, y no pudo hacerlo con Francia. Francia, como decís tú, la marca individual que hicieron a Schröder, el juego que se hizo abajo frente a estos camiones, a Thais, Tillman, Wagner. Y los veteranos de Francia que empezaron, sobre todo contra Alemania, a relucir. Sí, y esto de no poder marcar el ritmo de Alemania, que en el momento que empezó a tomar el ritmo, bajaron los puntos, llegaron a estar cerca de 6 puntos, pero no le alcanzó. No le alcanzó, pese a que yo sentí que se desesperó al final Francia. Tuve una noción que podía alcanzarlo Alemania, pero era demasiado tarde para marcar el ritmo como lo suelen hacer. Sí, y Wemby tomando decisiones, tomando triples importantes, tomando triples que en alguna forma pudieron marcar la diferencia. Cuando se estaba metiendo Alemania, vino un triple Wemby, vino una jugada bajo Wemby, entonces tomando decisiones súper importantes en momentos súper importantes del partido. Antes de pasar a Estados Unidos-Serbia, comentar un poco que la estructura de Alemania, para mí, dentro de todos los equipos, era la más sólida en relación a que se conocían mucho y a que tenían jugadores muy destacados por posición. No solamente jugadores destacados por posición, también un plantel que era demasiado parejo. Si yo encuentro que Alemania era uno de los equipos más parejos, el engranaje principal era Schröder y los Wagner, que son jovencitos, marcando una pauta o marcando un juego que parecían veteranos jugando dentro de la cancha. O sea, yo lo veía al lado de Tillman, que tiene sus buenos años, o de Thais, y sentía que se habían empapado quizás con esa experiencia. Exacto, o jugando, conduciendo o siendo alero. Y también lo sentí con mucha experiencia, jugadores que saben proteger la pelota, que no les pesa pasar la mitad de cancha, que muchas veces fueron también dentro de este partido con Francia un relajo para Schröder, que se mamó demasiado peso dentro de este partido. O sea, la marca individual, que lo hueveaban por un lado y lo hueveaban por otro, que de repente cortaban algunos momentos el juego de Alemania. Y por ahí lo incomodó. Por ahí lo incomodó bastante. Entonces, creo que como terminó el partido, como digo, en algún momento sentí que Alemania igual podría haber acortado mucho más la diferencia y quizás hasta ganado, pero no le dio el tiempo para marcar sus tiempos. Sí. Y con eso pasa a la final Francia. Francia se mete a la final luego del partido contra Alemania. Y por el otro lado, la llave Estados Unidos-Serbia, que fue uno de los partidos dentro de esta ya semifinales, el partido más emocionante que tuvimos ese día.
con una Serbia dominante desde un principio, con una Serbia dominando los rebotes ofensivos y los triples, con un ritmo de juego que se basaba en Jokic. Serbia tuvo con las cuerdas hasta el tercer cuarto Estados Unidos. Ahora, creo que el juego de Serbia fue interesante. ¿Por qué fue interesante? Fue lo que demostraron dentro de los amistosos que tuvieron, la forma en la que estaban jugando, la estructura de jugar, la forma en la que se movían. Yo solamente vi a Serbia jugar así en la fase de grupos. No jugaron de esa forma que jugaron. No jugaron. Es más, se toparon en la fase de grupo en el primer partido. Y una ventaja por más de 30 puntos del Team USA veía un poco lejano la distancia que había entre Serbia y Estados Unidos. Pero también fue un volador de luz en relación a que Serbia recién partía como oficialmente en los juegos su primer partido. Y de ahí en adelante empezó a mejorar cada partido más, hasta que ya en semifinales, creo, si es que no es contra Australia, creo que Serbia hizo su mejor básquet. Sí, o sea, hizo un buen básquet, hizo lo que explicaba recién, de que lo que vimos dentro de sus partidos de preparación, donde las jugadas principales iban a Jokic, pero él lo primero que hacía era la pantalla y no iba la pelota a él en caso de que la pantalla tuviera efecto. La pelota iba siempre afuera y buscaban siempre el triple. Cosas que en la preparación sí se les dio mucho y les cayó, y en este partido fue extraordinario cómo se empezaron a conjugar todas estas jugadas, cómo se conjugaron todos estos jugadores y cómo se conjugaron toda la emoción que entregó este partido. O sea, llegó un momento que Serbia estaba dominando el partido, que parecía que Estados Unidos no tenía cómo remediar esto. Había un momento que veíamos que Curry era el único que podía remar contra Serbia. O sea, dentro del primer cuarto creo que se mandó cerca de 17 puntos. 17 puntos de 23. O sea, le dio espacio a hacer 6 puntos a un par de jugadores. Sí. Y eso es lo que los mantenía a flote. O sea, fue extraordinario lo que hizo Curry, fue extraordinario desde todo punto de vista. Creo que también Bogdanović es lo más comparable que se puede hacer entre uno y otro, ya que muchas veces se tomó el equipo al hombro, supo cómo penetrar, en qué momentos penetrar y cuándo penetrar también. Y cómo lanzar. Exacto. Igual tuvo mucha efectividad durante los primeros cuartos Serbia, cosa que se fue diluyendo, y con la mano de Curry, o sea, bueno, Serbia se puso a 3 en un momento y Curry pesca la pelota y sin mirar a nadie lanza un triple, lo pone a 6 de nuevo. Sí, hay una parte importante, entran al último cuarto 13 abajo Estados Unidos, y de ahí empieza un último cuarto que ganó Estados Unidos 35-15. Entonces fue muy, muy superior Estados Unidos el último cuarto. Fueron muchos los factores que llevaron a esto, un Curry inspirado y también algunas decisiones arbitrales que podrían haber marcado el transcurso del partido. Exacto. Y hubieron algunos errores arbitrales que netamente, si ustedes ven la repetición del partido completo, no repiten esos momentos. Cobran que devolvió exacto, cancha atrás que devolvió, y evidentemente se ve que nunca pasa la mitad de la cancha hacia atrás. Algunos fouls que fueron muy evidentes. Yo creo que ese fue factor. Ese cobro fue factor porque en la otra jugada posterior a eso, el foul que le hace Jokic a Anthony Davis y el triple que lanza Curry. Sí, y que yo también he visto repetición sobre eso. Y, o sea, cabros, si alguien capta más que nosotros respecto a esto, opinen. Pero si es foul primero, se corta la jugada, o si el jugador lanza y la echa, le dan continuidad, pero no puede haber esos dos cobros, siendo que el foul fue mucho anterior al lanzamiento. Entonces, también fue algo muy extraño. A partir de eso, le cae el triple a Kevin Durant, que estuvo durmiendo todo el resto del cuarto, y le cae ese triple, y más encima en la posición siguiente. Exacto, o sea, Estados Unidos saca del lado, le llega a Booker, y no sé qué igual lanzó Booker, pero le cayó, y eso marcó una diferencia tremenda. Luego viene también una decisión frente a un foul que no le cobran a Jokic con Embiid. Embiid prácticamente lo desplazó de una forma muy ordinaria
muy exagerada y no le cobran el foul. Pierden el balón, hay puntos para Estados Unidos. Después hay otra donde Curry le tira un codazo a Bogdanovic, creo que fue. Y tampoco hay cobro, no hay revisión. Es muy extraño lo que pasa en ese sentido en los cobros. Exacto. Que manejó Serbia. Ahora, no le quita mérito a lo que hizo Estados Unidos. No, o sea, yendo 13 puntos abajo con un Curry, weón, que puta. Inspirado. LeBron se lo quiere puro llevar para Los Ángeles. Se lo quiere llevar para donde sea, güey. Para Las Vegas. Allá sea. Y ahí empezamos a ver nuestras primeras imágenes de romance y amor de Curry y LeBron, abrazándose, sí, tocándose y un montón de cosas pública, que... Su muestra de afecto público. Exacto. Y llegamos a la gran final. Serbia y Alemania empiezan a disputar por la medalla del bronce. Un partido que... Es raro, siento que los equipos llegan desanimados. Vi a una Alemania muy cansada, una Serbia también, quizá por ahí se lanzaron, por ahí celebraron antes, por ahí tuvieron alguna reunión de camaradería, pero veía los dos equipos bastante con caña. Alemania me sorprendió que viniendo jugando tan bien, bajara tanto, sobre todo el final del partido. Y vi una Serbia que lo controló desde principio a fin. O sea, sacó 10 puntos por ahí y no se los pudo bajar más a Alemania. Exacto. Y se repite lo que fue la final del Mundial. Y Alemania en esa ocasión ganó y ahora Serbia se tomó la revancha y se queda con el bronce. Exacto. Como dices tú, igual hubo un partido un poco como por cumplir, a ratos parecía. Más emoción tenían los DT por querer sacar el partido adelante, pero los jugadores se mostraron como con un cambio menos jugando, sí. Mostrando el orden que tiene cada uno de los equipos, dando la seriedad que correspondía, pero quizás esperaba un partido mucho más emocionante, mucho más emocionante, sí. O con más anécdotas. Sí, Serbia sale tercero, se cuelga el bronce y Jokic es recibido como rockstar. O sea, fue recibido como el MVP. Como el MVP. Como gritaban. O sea, espero vean los estadios cuando los serbios van. Es una weá como que fuesen los hooligans, conchetumare, con bengalas, con banderas, weón, con fuegos de artificio. Puta la cagada. O sea, por eso también hay una entrevista donde Jokic dice: qué presión, he jugado en tal Serbia, parte. Exacto. Entonces, con esa euforia recibieron al MVP serbio. A un equipo serbio que iba más curado que la chucha. O sea, me ha engañado que la chucha. Cada vez me siento más cercano a un jugador de la NBA serbio. Slavin Brat. Porque puta que tomaron, llegaron más encañados que la chucha a la premiación. Los güeyes no podían ni pararse, estaban apoyados entre ellos. Puta, dieron más risa que la chucha en el sentido de que lo pasaron bien, lo disfrutaron. En el bus cantando, cosa que ni cagando vaya a ver a Jokic en los Denver cantando, ni cagando. Pero aquí con la gente de su nación, sí se veía un Jokic disfrutar. Contento, alegre. Y fue a pasar la caña cuando llegó a la carrera de caballo. La primera weá que hizo. Fue a ver y más encima el caballo culiado ganó. Más encima. Y bueno, y con todo esto llegamos a la gran final. Estados Unidos-Francia. La gran final, la repetición de los Juegos Olímpicos anterior. Y con mucho contenido en relación a muchos factores. Número 1, el francés, camerunés, estadounidense Joel Embiid, Troel Embiid como le dicen. Troel Embiid, que llegó aparte, él tenía un campeonato aparte, él tenía todos los partidos, tenía que discutir, tenía que ser figura en relación a poder contestarle a la gradería, recibió un montón de puteadas, pero así todo sacó la pega. Exacto. Bueno, y sacó la pega con Serbia, encuentro yo. Ahí salvó la pega, po. Ahí salvó toda la pega. Que entre Curry y ese weón en los últimos minutos, no sé qué chucha le pasó a Embiid. No, y Embiid tomó 2 balones clave que quizás no eran para él,
quizás eran para otro tipo de jugador en esa posición, pero los tomó y no le tiritó la mano. Exacto. Hermanos, hermanos y hermanas, cuando ustedes van a jugar y te le cae hasta un peo, así estaba Envy. Así está Envy. Peo que se tiraba eran 2 puntos, weón. Porque tiró unas weas de repente que tú lo veís. No, pero la confianza No. también, si es un jugador que suele tirar esos tiros. Pero en estos momentos le cayeron. Muchos de esos tiros no le cayeron en otros momentos. No, y también partió muy mal. Partió Y muy mal la como- fase de grupo. Exacto. Y como decís, tuvo un partido aparte. Tuvo un partido aparte. Que más encima se tira estas declaraciones después que podría intentar clasificar con Camerún a los siguientes Juegos Juego Olímpicos. Olímpico. Cacha, el conche su madre. Le querían quitar la nacionalidad, weón. Entonces yo creo que se quiere abuenar ahí. Sí, sí quiere buenar. Y aparte los Juegos Olímpicos son en Los Ángeles. De todas formas, Envy cumplió y también en la final cumplió, pero yo no veía una final tan apretada como se dio. No veía una Francia que le pudiera hacer ese partido y creo que Estados Unidos de cierta forma, sobre todo el último cuarto, Le sudó el asterisco. le sudó, pero tenían al chef. Yo creo que Estados Unidos, ese es el gran factor que tuvo en la final. O sea, un factor súper importante. Nos dimos cuenta que Francia demostró mucho, e incluso en los momentos que Estados Unidos se quería despegar, como Lapa pegado ahí, demostrando actitud, demostrando un buen juego, demostrando individualidades, demostrando juego en equipo y demostrando a un Yabusele un monstruo, Un weón, monstruo, que sí. le dejó un póster a LeBron A James, LeBron. que parece que en algún momento se la quiso quitar, pero no pudo con No, esa weá. no. Terminó como el breakdancer australiano. Terminó con la breakdancer australiana, chavo para atrás, weón. Y Yabusele que también quiere una nueva oportunidad en la NBA. Entonces, estos partidos le fueron de perilla. Los últimos 2 o 3 partidos fue una weá genial para él. Demostró mucho juego, demostró también la agresividad y las ganas y el coraje que de repente queríamos ver de Puerto Rico. Puta, Yabusele le Yabusele. puso todo, weón. Todo. Sí, yo creo lo mismo. Creo que cada vez que atacaba al aro Yabusele iba con fuerza y no le importaba quién estuviera delante. Debe tener una foto ahí por encima de LeBron y Curry, otra por encima de Kevin Durant. Y creo que ese factor anímico, ese factor de que, ¿sabéis qué? Estamos contra los mejores, juguemos como los mejores. Como los mejores, sí. Oye, de hecho, un par de veces le pegaron unas tapas y no estaba ni ahí, daba lo mismo. Le Cagado. pegó una tapa a KD, luego volvió a lo mismo, le pegó una tapa en un momento, creo que fue Anthony Davis, y no estaba ni ahí, no. iba para adentro. La oportunidad, o sea, ¿quién quiere enfrentarse a LeBron James? Yabusele, weón. Él quería, Bueno. Tuvo la de oportunidad. todas formas poder marcar a estos jugadores en relación a cómo él quería ganar la medalla de oro. O sea, eso también es súper importante de Francia, que lo vimos intenso. Fueron a buscar el objetivo. Ellos no querían la medalla de plata. Y eso lo marcó la forma corporal de cómo se enfrentaron a los estadounidenses. No, y los últimos 2 partidos que tuvo Francia fue algo diferente a todo lo que habíamos visto. El planteamiento también cambió de los pies a la cabeza. Mostraban este equipo titular donde uno no veía a Gobert y decía ¿dónde está Gobert? De repente en algún momento creo que Batum o Koulibaly creo que también salió. Y también uno decía, no encuentro nombres conocidos. O sea, tenía ahí a Strizzle de repente que estaba... Al mismo Wemby, que le Al quita mismo minuto, Wemby, exacto. que le quitó minuto a algún otro veterano. Exacto. Y fue extraño ver esta Francia, una Francia que más encima tiene un proyecto futuro muy bueno, una Francia que tiene, yo creo que... Que de aquí a los otros Juegos Olímpicos va a tener un equipo armadísimo. Exacto. O sea... una Francia con ganas, una Francia como si tú, Yabusele quizá en algún momento le dio esa weá de querer ir adelante, vamos, no nos Energía. perdamos, agarrémonos como podamos este weón, pero, puta Curry, Pero el chef, intratable, weón. intratable, ¿no? Mágico. Fueron instancias brillantes. Los últimos 3 minutos, como decíamos anteriormente, los últimos 3 minutos de Curry contra Francia es para enmarcarlo. Es para repetirlo, para verlo, para grabarlo, para verlo. Es como el final soñado. Es como cuando se retiró Kobe. Cosas mágicas que pasan y que uno quizás se lo imagina y se lo espera y ve el segundo triple y va a meter otro y va a meter otro, y incluso cuando en el último rebote yo veía que le pasaban la pelota y lo tiraban a la mitad de la cancha.
así de confiado No, o sea, hubo estaba un Curry. lanzamiento que tiró y se dio vuelta, po, weón. Sí, ¿Cachai? y con ese tipo de confianza, cerrar los partidos, tener el último tiro, el último triple que tira, tener a la mano derecha, o sea, a la mano izquierda a Kevin Durant y al otro lado a LeBron James pidiéndote la pelota y lanzarlo, eso tres es el marcas. resumen, eso es el resumen perfecto de lo que fue Stephen Curry en los Exacto. últimos partidos. Yo creo que debería haber sido considerado el MVP. A Yo mí, creo que a mi sí debería haber criterio, sido debería haber sido considerado considerado el MVP por el peso que tuvo dentro de los últimos dos partidos. Le salvó los partidos dentro de eso, le dio la confianza a Estados Unidos. Claro, después empezaron a salir las otras estrellas, pero quien le dio esa confianza, ese envión, fue Curry. O sea, cuando en ambos partidos hubieron momentos que se dudó, especialmente contra Serbia, se dudó respecto a cómo Estados Unidos podía entrarle a estos equipos, y Curry fue una llave que abrió todo cerrojo. O sea, extraordinario. No hay otra palabra para describir lo que cocinó el hizo. chef. Sí, yo igual pienso que debería haber sido el MVP, pero no le quito mérito en nada a LeBron. Estamos hablando de un campeonato, no es una forma como la NBA, que tiene finales, que tiene una postemporada mucho más compleja. Dentro del el campeonato como tal, LeBron James fue el jugador más parejo del equipo campeón. Sí, pero es que dentro de lo que decís tú también, yo podría haber tirado Jokic, que Sí, lideró. sí. Pero es que aquí tenemos que separar las cosas en el sentido de que la figura, el MVP, debe salir, o por lo menos para mí debe salir del equipo más regular y del equipo que sale campeón. Y tomando todo el campeonato y tomando las estadísticas tanto de Curry como LeBron, LeBron le saca una pequeña diferencia. Pero en los últimos dos partidos creo que Curry prácticamente fue el mejor jugador del planeta. Con Sí. eso no hay mayores palabras. O sea, hacer 60 puntos en dos partidos, 17 triples. 17 triples en dos partidos, una efectividad de 8,8 triples. 8,5. 8,5 triples por partido. Entonces, es una locura. No, si fue algo de otro mundo. Son momentos claves, en el sentido de que estás peleando por algo importante. Sí. Bueno, acá hubieron muchas polémicas, desde el tema de Kawhi, de la salida de Kawhi, que los Clippers dicen que ellos no lo pidieron. Grant Hill dice que sí lo pidieron. Exacto. Y después, un poco en algunas entrevistas, se hace el desentendido, no quiere dar una declaración como formal en relación a lo que pasó. Exacto, entonces acá se armó un Kawhi gigante donde quizás Nike volvió a meter la mano por temas legales que tenía Nike con él. Que dejan fuera exacto. a Brown. Que dejan fuera también a Brown porque tampoco lo A Irving. auspicia. Ese es el tema también, que mucho se habló de que Irving iba a ir a los juegos, que se habló que iba con su compadre LeBron en algún momento, y nada se supo, pasó piola, como que lo tiraron por debajo de la alfombra. Y ahí también hay conspiranoicos que empiezan a hablar sobre cómo la Nike controla no solamente la NBA, sino también está controlando en estos momentos la selección. Y un montón de otras cosas. O sea, hubiese sido bonito ver a Kawhi con este equipo. Creo que le hubiese dado una inyección de muchas cosas. Sí, hubiera sido muy lindo. En verdad hubiera sido otro tipo de equipo. Kawhi le da otra rotación a la weá. Kawhi defiende, Kawhi ataca. Y entre tanta persona que quiere tener balón, Kawhi yo creo que no caía. Y puede haber sido una decisión hasta de los mismos jugadores. Exacto. O sea, ya tenía a Kevin Durant, tenía a LeBron James, tenía a Curry. ¿Qué más quería? ¿A quién le vaya a pasar una pelota? Vaya a tener que jugar con dos balones. Es complejo tener tanto jugador bueno, tanto jugador que quiera tener balones. Y la base principal de la grande estrella no consideraba en primera línea a Kawhi. Exacto. También pasa el tema de Haliburton y el tema de Tatum. Tatum, que no jugó ni una weá. Haliburton, que jugó menos todavía. Pero las actitudes son totalmente diferentes. Haliburton está más agradecido que la chucha, y Tatum tiene problemas, yo creo que en relación a cómo se dio. Le consultaron si es que volvería a unos Juegos Olímpicos y dijo que en relación a sus emociones no podía entregar una respuesta hoy porque se iba a basar en su experiencia anterior. Oye, Tatum, te llevaron a pasear a París, culiado. A mí me encantaría. Ya a Haliburton se lo llevaron a la Semana de la Moda, pues bueno. Haliburton igual volvió con el tema, pero aquí hay algo que apareció dentro de estos días, que a Kawhi lo echaron porque estaba lesionado. Haliburton
estuvo lesionado. El equipo de Estados Unidos no quiso levantar información sobre esto. KD llegó lesionado también. KD llegó lesionado, entonces también hay como unas controversias respecto a ese tema. Pero Haliburton fue a disfrutar. Tatum un poco vengativo, como dicen por ahí. Y es hermoso ver la postal donde está mordiendo la medalla Curry, KD y LeBron. Y hermosa. apareciendo por detrás ahí Anthony Edwards, que también es un futuro de la NBA, un futuro rostro que se está viendo. Un futuro rostro. Un futuro rostro de Estados Unidos que siento que en esta pasada se van 3 grandes leyendas. Y que de aquí a lo que hay en este momento en la liga, todavía no hay grandes nombres en relación a esa comparación. Esto no quiere decir que el equipo de Estados Unidos esté perdiendo estrellas. Yo creo que tiene bastantes jugadores muy interesantes. Y de aquí a los próximos juegos pasan muchas cosas. Esa es una de las cosas que se espera para los próximos Juegos Olímpicos. ¡Estamos listos! Y estamos ya casi terminando. Solamente poder decir que vivimos un espectáculo. París nos deja grandes momentos. Nos deja cómo el nivel internacional se acerca mucho a lo que es Estados Unidos. Y nos deja también 3 grandes leyendas que cuando tengamos tiempo en relación a pasen los años, vamos a dimensionar lo grande y lo importante que fueron estos juegos para el básquetbol a nivel global. Creo que en el 92 fue Jordan, en el 2024 fue Curry, en relación a poder llegar al mundo con estos Juegos Olímpicos. Exacto, una belleza. También nos quitó el tiempo de holgura respecto a la NBA, que ya sea pronta, chiquillos. Y eso, 2 cositas. Un abrazo gigante a nuestras medallas, a la medalla de oro Yasmani, o sea, de Crobeto. De Crobeto y la medalla de plata de Yasmani. Chiquillos, un abrazo enorme, felicitaciones. Solamente ustedes saben el sacrificio que cuesta esa medalla. Nosotros como chilenos estamos orgullosísimos y esperamos que estos ejemplos se empiecen a repetir en futuros Juegos Olímpicos. Nosotros estamos felices y estamos esperanzados en Santiago 2036. 2036, que acá va a ser la Olimpiada, weón. Vaya a dejar la pura cagada, conchero. Vamos a ganar todas las medallas. Todas. Ya, chiquillos, los dejamos. Agradecemos por toda la compañía que nos han hecho hasta el fin de este capítulo. Agradecemos a las personas que nos siguen dando like, que nos siguen compartiendo. Y esto fue NBA Chileno, el podcast, capítulo 6. ¡Woo!